Buenas noches y bienvenidos a Efecto Mundial. Esta noche dedicaremos nuestras reflexiones a el movimiento diplomático que recientemente lanzó la Autoridad Nacional Palestina en el seno de la Asamblea General para plantear su incorporación a Naciones Unidas como un miembro de pleno derecho. Y para ello tengo como invitados, y le agradezco mucho su presencia, a la embajadora Olga Pellicer. Muy buenas noches, Olga. Buenas noches, Enrique, gracias por invitarme. Y al embajador Juan Antonio Mateos. Muy buenas noches, Juan Antonio. Muchísimas gracias por la invitación, Enrique. Buenas noches. Pues con ellos discutiremos no solamente esta jugada magistral, como se le ha llamado, de ajedrez diplomático de la Autoridad Palestina y lo que genera para efectos de una negociación en Medio Oriente, sino también la posición de México al respecto, y veremos qué perspectivas se abren para una negociación que finalmente, así esperamos, destrabe este conflicto tan añejo. Es que vamos a nuestro carrusel de noticias de la semana y regresamos con los embajadores Juan Antonio Mateos y Olga Pellicer. El 29 de noviembre de 1947, la ONU resuelve que el mandato británico de Palestina ha de ser dividido en dos estados, uno judío y uno árabe. Jerusalén quedaría bajo soberanía internacional. La población judía local y la población árabe local, lo que más tarde serían conocidos como palestinos, entran en guerra. El 14 de mayo de 1948 los británicos se retiran, Israel declara su independencia, Egipto, Jordania, Siria, Líbano, Irak, Arabia Saudita y Yemen atacan. En 1949 se firma un cese al fuego y se establecen las fronteras del Estado de Israel. Tras la guerra, Jerusalén queda dividida, la parte occidental queda en manos de Israel, la parte oriental queda en manos de los jordanos. Más de 700.000 palestinos fueron desplazados y se convierten en refugiados. En los países árabes, a excepción de Jordania, se les denega la ciudadanía, hasta el día de hoy. Con sus hijos y nietos, son más de 3 millones los que residen en condición de refugiados. Vamos a comenzar, así que por el principio literalmente, para esta Asamblea General de Naciones Unidas, que empieza como es tradicional todos los terceros martes de septiembre. La Autoridad Nacional Palestina hizo la presentación formal de su incorporación al sistema de Naciones Unidas como miembro de pleno derecho. Ya tenían un estatus de observador, al igual que la Santa Sede, por ejemplo, pero no tienen este estatuto con los otros 193 países que forman parte de la organización. Este es un movimiento que realmente lo que reclama son que si se ha estado hablando tantos años de que la solución al conflicto en Medio Oriente es de dos estados que vivan uno junto al otro en fronteras reconocidas y reconociendo uno al otro, un estado al otro, en este caso Palestina y Israel, ¿por qué no de una vez dar este paso hacia el estatus de Estado del Estado palestino, lo que sea futuro el Estado palestino? Primeramente, Olga Pellicer, desde un punto de vista de la, digamos, de la estrategia diplomática, ¿qué nos dice este movimiento tan agresivo, tan interesante, de hecho, tan novedoso, como el que ha hecho la Autoridad Nacional Palestina, pues después de tantos años? ¿Por qué no se les ocurrió antes? No sé si nos puedes dar un poco el contexto para iniciar esta conversación. Bueno, yo creo que el contexto sería el hecho de que el proceso de paz para el Medio Oriente, aquello que se inició desde Oslo hace ya 18 años, en 1993, es un proceso que se encuentra estancado. La verdad, se tenían ciertas esperanzas, se pensó que Obama iba a poder ejercer una presión más fuerte, más eficiente sobre el gobierno de Israel para que se sentaran a dialogar y sobre todo para que empezaran poniendo fin a algunas de sus acciones más agresivas, como es el de los asentamientos en los territorios ocupados. Pero durante la visita de Netanyahu el año pasado a Estados Unidos, se vio que desgraciadamente, porque no ejercen suficiente presión o porque en realidad no tienen tanto juego sobre Israel, aquí yo creo que Juan Antonio nos va a poder ayudar con eso, no hay un desbloqueo, no se pone en marcha realmente el proceso de negociación. Tenemos un primer efecto entonces, lo primero, un proceso estancado. Después, el cuarteto. Existe un cuarteto que lo encabeza Tony Blair, del que forman parte la Unión Europea, Estados Unidos, las Naciones Unidas y Rusia. Y este cuarteto, encabezado por Tony Blair, se supone que le iba a poner gasolina al proceso de paz y a las pláticas y negociaciones entre Israel y Palestina. Tampoco ha ocurrido. En realidad, si me preguntas, no sé cuál es tu impresión, Juan Antonio, pero mi impresión es que el cuarteto se ha desdibujado mucho y que realmente
Ahora, últimamente viene saliendo con algo, pero en realidad no era un motor que estuviese moviendo esto. Entonces, en esas circunstancias, con un proceso internacional empantanado y con una situación interna delicada, porque no nos olvidemos que las cosas están moviendo mucho en África del Norte, y Abbas, tú lo sabes, el actual presidente de la Autoridad Palestina, es un político que se le puede considerar más bien moderado, pero que se encontraba bajo el peligro de que hubiese un movimiento de juventud impaciente y que se viniera una tercera, o se venga, no está descartado, una tercera infitada, que crea situaciones de mayor violencia y mayor problemas en la región. Entonces, Abbas, para consolidarse internamente, tenía que también decirle a los jóvenes palestinos impacientes que algo se estaba haciendo. Entonces, en este sentido es un doble juego, un juego tanto hacia el exterior para movilizar un proceso estancado, como al interior para fortalecerse. Si tú has visto los noticiarios y los periódicos los últimos días, Abbas en este momento está convertido en héroe en Palestina. Sí, es decir, él fortaleció una posición interna que estaba en cierta situación de debilidad. Entonces, en ese contexto es que hay que colocar su decisión de ir a las Naciones Unidas, luego podemos hablar de a qué parte de las Naciones Unidas fue, a solicitar el ingreso como Estado de pleno derecho. Juan Antonio, tú fuiste embajador en Israel y en Marruecos, tienes ahora sí que la perspectiva de ambos lados y además te tocó pues la representación ante el gobierno o ante las autoridades palestinas en su momento. Esta jugada que se ha calificado de magistral, quizá precisamente por lo que dice Olga, en el sentido de que da hacia adentro un respiro a los intentos de primavera árabe dentro del mundo palestino, pero hacia afuera también detona unas negociaciones que han estado estancadas durante mucho tiempo. En ese sentido, tú, ¿cómo primeramente visualizas la reacción de Israel? ¿Los toma por sorpresa esto? ¿Es algo que incluso debería darle la bienvenida a Israel toda vez que de alguna manera apacigua a los grupos quizá más radicales dentro del mundo palestino? ¿Cuál es tu primera lectura? Bueno, en general yo coincido con lo que acaba de decir Olga. Efectivamente, las puertas de negociación están totalmente cerradas. Tú utilizabas la palabra empantanada. Yo creo que se cerró, incluso ni siquiera hay pantano. Es decir, no hay ninguna posibilidad de negociación. Y esto, ¿no hay o no había antes de esto? No, tampoco. No ves cambios, no sé. Se podía conversar, pero después de esto creo que se cerró todo. O sea, cuando ha sido digo contraproducente entonces. Después de esto me refiero a lo que se comentó sobre la visita de Netanyahu a Washington, en donde prácticamente el primer ministro de Israel humilla al presidente de Estados Unidos, lo hace que retroceda en la propuesta que había hecho 2 días antes, va al Congreso de los Estados Unidos y recibe un apoyo masivo frente a la posición que había tomado el presidente de los Estados Unidos. Es decir, esto hace aparecer a Israel con una fuerza que todo el mundo pensaba disminuida después de los acontecimientos de África del Norte, sobre todo lo que sucede en Egipto, que aparentemente hay un cambio de política hacia Israel. Si ustedes recuerdan, hace poco hubo incluso un evento muy lamentable en donde se atacó la embajada de Israel en Cairo y todo parecía que cambiaba la disposición de Egipto hacia los palestinos, puesto que con el gobierno de Mubarak había participado plenamente en el boicot de Hamás y de Gaza de manera evidente y horrible, ¿no? Sí. Sí, lo había hecho. Bueno, todo esto parecía, con los cambios, entre comillas, democráticos en Túnez, lo que está pasando en Libia, lo que pasó en Bahrein, parecía que en todo esto quien quedaba debilitado era Israel, frente al mundo árabe, donde había este renacimiento, primavera, que le han llamado en Occidente, allá no le llaman así. Entonces, sí se sintió que Israel empezaba a estar un poco débil y había que aprovechar para adelantar lo que es el corazón del conflicto. Pero tú estarías atribuyendo que su único, digamos, signo de fortaleza es la recepción que recibió el primer ministro Netanyahu en el Congreso. Que es enorme. Es muy importante, pero en otros ámbitos se ve muy aislado también. Bueno, es muy importante eso, pero no solo en el exterior. Adentro de Israel sí se comenta con toda certeza de que
lo que acaba de hacer Abbas es recuperar popularidad, recuperar fuerza dentro de los territorios palestinos, el recibimiento a Netanyahu en Israel es apoteósico. Si eres el gran héroe, precisamente porque ha sido capaz de enfrentar a la gran potencia, ¿no? Aparentemente, de decir cosas. Bueno, es un gran héroe. Y esto, en el contexto, creo que ayuda a esto cerrar las posibilidades de negociación. Había planteado el propio presidente de Estados Unidos el utilizar las fronteras del 67, el regreso a las fronteras del 67, que es donde se atoró absolutamente todo. No pasó nada. Y no solamente no pasó nada en términos de negociación, en medio de la discusión y de la presentación en Naciones Unidas para convertirse en un Estado reconocido de los palestinos, aprueban hace 2 o 3 días la construcción de 1.500 nuevas viviendas en Jerusalén Oriental. Digo. Bueno, entonces cierra allí completamente. Vamos a hacer un pequeño corte y vamos a regresar con este tema interesantísimo, a mi juicio, que estás planteando, Juan Antonio, de que el hecho de que tengan 2 líderes fuertes ahora también puede ser un viso de solución, porque ha habido etapas en las que realmente las poblaciones no los han respaldado y creo que eso también genera otros problemas. Pero regresamos ahora después de un minuto. Los acuerdos de Oslo constituyen el momento más afortunado del proceso de negociación encaminado a lograr una solución para el conflicto árabe-israelí en Medio Oriente. Las negociaciones que llevaron a su realización se llevaron a cabo a instancias del gobierno estadounidense de Bill Clinton y los acuerdos fueron finalmente firmados en la Casa Blanca en septiembre de 1993 por el entonces líder de la Organización para la Liberación de Palestina, Yasser Arafat, y por Yitzhak Rabin, primer ministro de Israel. Dentro de los logros de los acuerdos de Oslo estuvieron la creación de la Autoridad Nacional Palestina, los compromisos israelíes de retirarse gradualmente de Gaza y Cisjordania y el reconocimiento palestino del derecho a la existencia del Estado de Israel.